Televisora Andina de Mérida presenta Con Benedetto. Cosas son los hechos. Buenas tardes, noches. Gracias a toda la audiencia que nos ve a través de la televisora Andina de Mérida, el programa Con Benedetto. Ya estamos a vísperas del mes de diciembre, de la llegada de Navidad, y qué mejor programa que hablar de los temas económicos. Los saludo, profesor. Bueno, igualmente, Mariano. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, micro, macro, además un excelente currículo, además asesor, profesor universitario de diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales. Me pasaría toda esta tarde-noche presentándole el currículo al profesor Douglas Ramírez. Bienvenido, profesor. Bueno, conste que ahorita puedes decir eso, ya no eres alumno mío. Por supuesto, esa época la pasamos. Excelente, profesor. Había que sentarse a estudiar, ¿no? Bueno. Profesor, mi invitado, economista, a esas personas que nos están viendo, vamos a empezar a hablar de las expectativas económicas. ¿Qué va a pasar? Primer punto, el dólar, ¿no? El dólar. El dichoso dólar. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo están las expectativas económicas para el 2025? Mira, Venezuela tiene en este momento abiertas posibilidades. Vamos a decir, hay posibilidades que si se presenta un escenario u otro escenario, un escenario deseable, no necesariamente significa que va a ocurrir, pero si vamos a poner el escenario deseable, es aquel que las cosas no continúan como siguen, sino que hay un cambio de las políticas y de los políticos del país. Por lo tanto, al haber un cambio de las políticas y los políticos, el país puede crecer significativamente, se vuelve a insertar al mercado internacional, puede haber un mayor flujo de inversiones y puede generar un crecimiento significativo. Yo creo que fácilmente podríamos estar creciendo casi el doble de lo que crecimos este año. Se acaba la incertidumbre. Sí, habría un tema, siempre hay incertidumbre, pero si las cosas funcionan, podemos ir a un país que se reconcilie, que aceptemos el Estado de Derecho, que aceptemos que las reglas de juego son igual para todos, aceptamos que la libertad y el derecho a propiedad es fundamental para que una economía funcione. Incluso hasta los chinos no han entendido muy bien eso, que en el ámbito de lo económico usted necesita libertad y respeto a la propiedad. Y nos reinsertaríamos al mercado internacional. Venezuela tiene un potencial inmenso con el tema aún petrolero y gasífero. Hoy en día sobre todo más gasífero que petrolero, que es lo que están demandando hoy mucho más el mundo. Además que las expectativas de continuar con una economía energética basada en fósil tiene una esperanza de no más de 20 o 30 años. Dentro de 20 o 30 años la fuente energética predominante en el mundo va a ser el hidrógeno. Donde el gas puede jugar un papel más importante que el petróleo crudo. Se están más o menos las proyecciones que se habían anticipado en los años 2015. COSOC decía que el petróleo, el volumen de petróleo que existía en el mundo en 2015, solo iba a ser sacado el 5% total de aquí al 2050. ¿Qué significa eso? Que el 95% del petróleo existente en el mundo en 2015 nunca iba a ser sacado. Porque a veces se nos olvida que hay un cambio tecnológico permanentemente. Y el cambio tecnológico que está apuntando hacia el área de motores de combustión de hidrógeno y plantas de generación energética basadas en hidrógeno, va a ser una energía mucho más limpia, porque lo que se hace con una combustión de hidrógeno con oxígeno y una pila, por ejemplo, de litio. Para arrancar, eso genera que la contaminación que va a emitir en ese proceso de producción va a ser vapor de agua, no dióxido de carbono, que es lo que pasa ahorita con los combustibles fósiles, llamamos carbón, petróleo, y en menor medida el gas. Ya hay pilas de litio, hay muchas que entre más usted la use, más se carga. Sí, bueno, ese es el tema que se está aplicando la concepción de lo que llaman economía circular, que permite hacer un reciclaje mucho más activo
en los digamos, instrumentos, pilas, etcétera, que por cierto en ese campo ha sido el líder es Alemania. Incluso Alemania saca litio de las aguas termales, por decir un ejemplo. Y ahorita el descubrimiento de la mina de litio más grande del mundo en este momento se encuentra en Estados Unidos. Y Estados Unidos hoy es el día que el país que produce más petróleo del mundo. Estamos diciendo que Estados Unidos está produciendo 17 millones de barriles diarios, aunque su consumo sigue siendo 20 millones de barriles. O sea, Estados Unidos necesita 3 millones de barriles diarios de combustible de petróleo crudo, líquido. Pero a su vez también está haciendo un cambio hacia el área de generación en gas. De hecho, Europa, fundamentalmente, la economía energética se suministra con gas, que ahí es un poco el rol que tuvo Rusia en cuanto a ser el principal suministrador de gas, pero Venezuela tiene uno de los yacimientos de gas más importantes de este lado del Atlántico, que es el Campo de Dragón, que está entre Venezuela, Trinidad Tobago y el Esequibo. Adicionalmente, en Vaca Muerta, en Argentina, se acaba de descubrir el tercer yacimiento de gas más importante de este lado del continente, de este lado del Atlántico, y que eso va a ser digamos, un negocio tremendo que le va a facilitar al gobierno de Milei recursos ingentes. De hecho, ya hay propuestas de inversión en el desarrollo del gas, en el caso de Argentina, por más de 7.500 millones de dólares de inversión inicial para explotar en Neuquén las bolsones de gas que existen ahí de manera natural. Entonces estamos hablando de que ya en América Latina, Venezuela y Argentina son dos países muy importantes en la producción de gas y de petróleo. O sea, potencialmente gas, porque es lo que se va a demandar más, porque el gas natural es mucho más limpio que el petróleo. Eso es un poco. Y por otro lado, tenemos ese tema también que se ha descubierto minas, o sea, bolsones, así como hay bolsones de gas natural en la Tierra, hay bolsones de hidrógeno en estado de 98% de pureza en su suelo, y se ha descubierto los 3 yacimientos más importantes descubiertos hasta el momento. Están uno en Ucrania, otro está en Mali y el otro está en Estados Unidos también. O sea, estamos hablando de los 3 yacimientos de hidrógeno más importantes del mundo. 3 bolsones. 3 bolsones. Vamos a un momento de publicidad, llegamos a nombre de Digitel. Cámbiase a 0412, el mundo se hace más digital y más municipios del estado de Mérida ya tienen cobertura con Digitel. Un rinconcito de Mérida en el norte de Santander es el Hotel Bolívar. Vaya y visiten en Cúcuta el Hotel Bolívar. También llegamos a nombre de Materiales Los Andes. En estas vísperas de Navidad, si desean comprar cualquier material de ferretería, cualquier pintura para pintar su casa, vayan a Materiales Los Andes en la avenida Los Próceres. Láser, línea aérea con bandera venezolana que sale desde el Vigía a diferentes destinos nacionales e internacionales, y la mejor clínica de Mérida es Centro Sigma. En Airfiber te ofrecemos internet punto a punto de hasta 50 megas de velocidad. Donde la fibra no llega, ahí estaremos. Contáctanos al 0414-977-2615 o síguenos en nuestro Instagram @airfiberv. Exige tu factura, impulsada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, consiste en crear conciencia en los usuarios y evitar la evasión de impuestos por parte de los locales comerciales. El SENIAT hace un llamado a todos los contribuyentes a exigir
sus facturas. No permitas que cuando te acerques a algún establecimiento o realices alguna compra te entreguen algún recibo o cualquier otro documento. Exige tu factura a través del 08000 CENIAT y la cuenta @CENIAT Piso Oficial. Puedes realizar tus denuncias. Seguimos con más del programa con Benedetto. Estamos conversando con el profesor Douglas Ramírez, materia económica. Hablamos de los bolsones, de los hidrógenos que se descubrieron. Ahí habíamos quedado, profesor. Sí, bueno, justamente lo que quiero es destacar es que el tema que está pasando en Venezuela es que si no hacemos lo necesario para que Venezuela se reinserte de manera legal en el mundo internacional y pueda canalizar inversiones para sacar la capacidad de producción que tenemos nosotros, vamos a ver cómo el tren del progreso pasa y nosotros nos vamos a quedar parados. Invertir en este momento es lo recomendable para que en el 2026, cuando venga ese boom petrolero, tengamos eso listo para vender todo el petróleo. Exactamente. La última zafra del petróleo sí, porque en el después mundo. va a haber un cambio, como tú lo destacas, eso lo hemos hablado antes, que hay una proyección que en 2026 va a volver a subir el precio del petróleo y eso va a generar incentivos para la inversión y sobre todo más que petróleo, gas natural. Y vamos a tener un periodo por lo menos de 10 años donde va a haber ese repunte, pero después la sustitución tecnológica, utilizando el hidrógeno por un lado, pero no solamente el hidrógeno, sino la tecnología que tiene que ver con la tecnología eólica y la tecnología solar, que hoy en día son mucho más eficientes que hace 20 años, lo cual hace que usted pueda tener un sistema de energía eólica en su techo o solar y hacer una combinación de sistemas energéticos y usted incluso producir tanto que supera la capacidad de consumo de su hogar y puede venderla al sistema de red, como está pasando en varias ciudades como San Diego, por ejemplo, en Estados Unidos, o otras ciudades en Europa. O en el caso de Europa, que la gente que usa la bicicleta como medio de transporte, eso genera energía, y entonces usted deja la bicicleta, generó tanto energía y eso le disminuye los impuestos. Bueno, justamente una de las cosas que estabas hablando en el caso de París, en Francia, existe ese sistema que el rodamiento mismo de los vehículos, el caminar de las personas y el andar en bicicleta genera la energía necesaria para alimentar los sistemas de semáforos, de luz. Eso ya es una tecnología existente. Entonces, hoy en día la tecnología es mucho más eficiente, que es un cambio, es un problema que el mundo, vamos a decirlo en estos términos de caricatura, el mundo se mueve hacia los supersónicos y Venezuela se está moviendo a los picapiedras. O sea, estamos yendo hacia Pedro Picapiedra, Pablo Mármol, etcétera, y el mundo se está moviendo es hacia a Cosmos. O sea, estamos viendo que hay una total... De que los carros voladores es un hecho. También. De que existe. Como nos reíamos nosotros cuando éramos niños, ay, mire, un teléfono donde nos podemos ver y ahora no nos vemos. Bueno, ese es un tema que la tecnología va cambiando mucho más. Lo que antes era ficción, hoy es ciencia y técnica, lo que era ficción. Bueno, cuando uno era una ficción, cuando uno de niño, por ejemplo, leía De la Tierra a la Luna de Julio Verne, yo fui testigo del hombre pisando la luna. Hoy estamos ya pensando en otras cosas que va a decolonizar planetas y lunas del sistema solar. Y es hacia eso vamos, y la llamada natural del ser humano es a explorar el espacio. Pero nosotros que queremos seguir quedándonos hacia los picapiedras, no hacia los supersónicos. Entonces tenemos que hacer un cambio mentalidad. Además que la gente hoy se da cuenta que necesita empezar a resolver sus propios problemas. ¿Por qué? Porque el Estado es un Estado ausente. El Estado ni te cuida, ni te protege, ni te ayuda, sino el Estado lo que hace es meterte la mano en el bolsillo y no te hay ninguna contrapartida, porque tienes el mismo Estado genera la inseguridad jurídica, el mismo Estado genera la inseguridad personal, el mismo Estado genera una situación de caos, porque hay un sistema que es extractivo y voraz, sobre todo desde el punto de vista fiscal. Ahorita estamos viendo la época donde hay la mayor presión tributaria de la historia de Venezuela. ¿Y cuál es la contrapartida que se genera de los dineros? Lo único que uno ve es que te aumentan los impuestos, eso se traduce en mayores precios de los consumidores, pero no hay una contrapartida.
Hoy hay una mayor presión en mejores servicios públicos. O hacerlo en privado. Por ejemplo, el tema, el colapso del sistema de seguridad social, de los seguros sociales, fue que el presidente Chávez, y Maduro continuó con lo mismo, fue meter gente en el sistema que nunca había contribuido al sistema de seguridad social. Obviamente lo colapsan. Si tenía un fondo de 100 y tenía 100 personas, ese era el fondo que correspondía con el aporte, pero entonces, manteniendo el mismo fondo de 100, metieron a 10.000. Y obviamente esos 100 para 10.000 es muy difícil repartir. Por esa razón siguen 130 bolívares y no van a tener capacidad para aumentarlo. Justamente por eso, porque colapsaron, hicieron lo que hicieron, también eso lo hicieron en Argentina, que colapsaron el sistema de seguridad social, lo colapsaron. Por eso que el pueblo argentino se cansó digamos, de la expresión de lo que llaman el kirchnerismo, que es una forma de peronismo o populismo, o de socialismo del siglo XXI. Aquí en Venezuela también la gente, en todas las encuestas, demuestra que está cansado de que le metan la mano al bolsillo y que no haya una compensación, que está cansado que se le vaya la luz, está cansado que llueve y se le va el agua, que es muy paradójico que media de unas ciudades donde llueve y se va el agua, y está cansado de eso, o que está cansado de que haya el colapso de la planta de gas en Monagas y deje a Margarita con 3 o 4 horas por sector al día de luz. Eso lo cansa, porque, o sea, la gente se cansó. Ahora, ¿qué nosotros deseamos que si hay sensibilidad del sistema político, deberían reconocer esa necesidad y hacer un acto de correspondencia, porque el pueblo se cansó y eso se manifiesta claramente. Entonces, ¿qué queremos nosotros como ciudadanos? Un sistema que se sustente en el derecho y la justicia, un sistema que se sustente en la libertad y en la capacidad de que uno como persona pueda hacer libre ejercicio y actividades empresariales donde uno no se sienta acosado por la voracidad fiscal. Es lo que uno quiere. Profe, no, cuando usted está dando clase, usted agarra el marcador, yo la tiza, ¿no? El marcador, y divide la pizarra en 2. Y le explica a los muchachos, le dice, mire, la economía se define de esta manera. Esto es lo que se ve en los libros, esto es lo que se ve según las teorías. Y aquí hace otro cuadro y dice, mire, esta es la realidad. Bueno, ¿la define así? Mire, no, yo lo que trato de enseñarle a los estudiantes primero que entiendan lo básico de la economía. ¿Qué es lo básico de la economía? Entender el intercambio. El intercambio es cuando una persona tiene un bien, que unos derechos sobre un bien y pasa ese derecho a otra persona. La primera forma de intercambio primitiva, estamos hablando de la época de la caverna, que no era el trueque, era que llegaba el tipo con los asaltantes, llegaban al pueblo y le robaban a la población justamente los bienes y servicios que necesitaban los asaltantes. Eso se llama robo. Después se inventó modernamente lo que llamaban la justicia social y el bien común. Entonces yo te quito el bien, pero justificándolo por el bien común, y eso se llama socialismo. Te robo igual, pero le doy una justificación. Después viene otra, que es el intercambio de derechos de propiedad. Si yo te doy un celular y tú me das una tablet, yo renuncio a mi derecho de propiedad sobre el celular y tú renuncias a tus derechos de propiedad sobre la tablet, y hay un intercambio que se llama mercado. Y eso es lo que fue la forma primitiva era el trueque. Y existe una cuarta forma de intercambio, es que yo te regale un celular. Eso se llama gratuidad, caridad. Entonces, las 4 formas es robo, socialismo, que es un robo justificado, intercambio de derechos de propiedad equivalentes, o un acto de gratuidad, de regalo, que uno quiere por caridad darle al otro lo que es de uno. Entonces, esos son los 4 intercambios. Si usted entiende estos 4 intercambios, será que, ¿cuál es el intercambio más eficiente? Empieza a entender los principios fundamentales de la economía, el tercero, en Venezuela. Nos vamos a publicidad, llegamos a nombre de Digitel. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Cámbiase a 0412, más municipios del estado Mérida cuentan ya con Digitel. También llegamos a nombre del Centro Médico Sigma. Vaya, visiten. Y también llegamos a nombre de Materiales Los Andes. Materiales Los Andes, si desean pintar la casa, vayan corriendo porque hay excelentes precios. También en materiales de ferretería, donde están ubicados en la avenida Los Próceres, la línea aérea láser. Está
por cierto, ofreciendo vuelos nacionales e internacionales, y sale todos los días del aeropuerto de El Vigía, Juan Pablo Pérez Alfonso. Y también llegamos a nombre de La Nota. Vaya, profesor, a comer a La Nota, unos excelentes almuerzos. Y también a nombre del Hotel Bolívar. El Hotel Bolívar, un rinconcito de Mérida en el norte de Santander, para cuando necesite quedarse, como en Mérida está el Hotel Bolívar. Vamos a máster y venimos con más. En AirFiber te ofrecemos internet punto a punto de hasta 50 megas de velocidad. Donde la fibra no llega, ahí estaremos. Contáctanos al 0414-977-2615 o síguenos en nuestro Instagram @AirFiberB. La campaña Exige tu factura, impulsada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, consiste en crear conciencia en los usuarios y evitar la evasión de impuestos por parte de los locales comerciales. El SENIAT hace un llamado a todos los contribuyentes a exigir sus facturas. No permitas que cuando te acerques a algún establecimiento o realices alguna compra te entreguen algún recibo o cualquier otro documento. Exige tu factura. A través del 08000 SENIAT y la cuenta @SENIAT Piso Oficial puedes realizar tus denuncias. Seguimos con más del programa Con Benedetto. En esta tarde-noche estamos conversando con el profesor Douglas Ramírez, entendiendo la realidad de la economía en este país y además, pues, viendo, ¿no?, cómo entender en su primera clase lo que es la economía. No, es que justamente que tú me estás recordando mis clases que es el primer semestre, justamente. Una de las cosas que uno... Introducción a la economía. Introducción a la economía 1. Y justamente hay otra cosa muy importante en economía que a veces se nos olvida. La economía se basa en que son decisiones libres. Entonces las personas ejercen su libertad para decir consumir o no consumir, comprar o no comprar, trabajar o no trabajar. Y la libertad es muy importante porque tu derecho a la vida se desarrolla con tu libertad. Pero tu libertad se concreta en la propiedad. Y entonces cuando tú tienes una propiedad que es el ejercicio de tu vida y tu libertad, y te vienen y te la quitan, te están robando toda tu vida pasada, toda tu libertad pasada, y te están negando tu libertad futura. Entonces, la expropiación es un robo de tu vida y tu libertad, y es una negación de tu futuro. Entonces, por eso los economistas defendemos mucho el tema de la propiedad, de la libertad, y de la libertad de trabajo, desarrollo propio de la vida. Entonces, el respeto y más en un libre mercado donde tú aceptes las condiciones. No, y es que allá usted si pierde o gane. Es que paradójicamente nosotros estamos en una economía de mercado muy mal intervenida. Y yo le pregunto, ¿quién de los funcionarios del gobierno actual, llámese gobernador, alcalde, no tiene empresa privada? Dígame uno que no tenga una empresa privada. Cualquiera, ministros, tienen empresas privadas. Gobernadores tienen empresas privadas. Algunas son incluso hasta dueños de empresas distribuidoras de gas, por decir algún caso. Entonces, si ellos tienen el derecho a generar una empresa, ¿por qué el ciudadano de común
como ese a pie, no puede tener derecho a poder ejercer su vida, su profesión y tener su propiedad y su empresa. O sea, lo que es igual, como dicen, si la salsa es igual, es buena para el pavo, es buena para la pava, es buena para todo el mundo. Entonces, la libertad para generar libre emprendimiento y desarrollo es una oportunidad para que todos, esté usted siendo gobernador, alcalde o siendo ministro o diputado, puedan eso, que usted lo hace así, también lo puede hacer el ciudadano común. Y es un poco lo que pedimos, y que sean todos iguales frente a la ley. Pero también para que genere empresas y genere progreso, tenemos que tener moderación. Ahorita tenemos un proceso de solapamiento de impuestos y de tasas. Y usted le ha dado clase a muchos ministros y muchos gobernadores. Sí, profesor, me pongo del lado del televidente. ¿Por qué una hamburguesa en un país vecino, en una transnacional, cuesta $2 y aquí cuesta $6.50? Las mismas características, el mismo combo, la misma cajita, lo que sea. Ajá, primero. Segundo, se viene la época decembrina, donde Santa tiene que comprar los juguetes. Esas dichosas marcas de juguetes, ¿por qué en Venezuela un pequeño carrito cuesta $3 y nos vamos al vecino país, el mismo carrito con la misma marca cuesta $1? ¿Son aranceles? Aranceles e impuestos, solapamiento. Yo estoy hablando de solapamiento. Tenemos impuestos nacionales. Después, a nivel de la región, se replican impuestos y tasas sobre eso mismo. Y después usted va al municipio y también se replican las tasas, que se replican a nivel del Estado y a nivel del país. Entonces, hay un exceso de que llamamos presión fiscal o doble tributación. No es doble tributación, porque son impuestos distintos, pero que van hacia el mismo fin. Entonces, eso obviamente encarece y triplica el precio. Aparte de que nosotros tenemos una economía bastante cerrada. Igualmente pasa con los vehículos. También. Se ríen de nosotros. Un carro 2007 Corolla X marca, $17,000. Ajá. Y entonces, no, me voy a Argentina, por ejemplo, a otro país, cuesta a Brasil mismo. 15.000. A Brasil mismo. 15.000 2025. Sí, e importado. Importado, ajá. Sí, y pagando los aranceles. Y sale más barato. Así. Lo que sucede es que tenemos aquí un sistema que, por eso te digo, tenemos un Estado que es muy voraz fiscalmente, que es extractivista. O sea, un Estado extractivista es aquel que se la pasa viendo cómo te mete la mano en el bolsillo. Y obviamente uno de los elementos que mete la mano en el bolsillo sin necesidad de hacer legislación es el impuesto a inflación. Y ahorita estamos volviendo a tener un proceso de inflación fuerte, y además de que como el gobierno quiere cerrar el diferencial cambiario entre el dólar oficial y el dólar paralelo, está rápidamente moviéndose a un dólar que tiende a estar cerca de los 60 bolívares por dólar para cerrar esa brecha, pero que en fondo es una forma de generar liquidez en bolívares. Pero esa forma de liquidez en bolívares multiplica los bolívares por dólar, pero no se multiplica en términos de bienes reales. Aparte que los aranceles, las restricciones, las alcabalas que tenemos muy abundantemente generan problemas. Me acuerdo de un amigo mutuo que usted lo conoció, que era el famoso Maracucho, allá arriba en La Peregosa. Cómo no, un buen restaurante. Buen restaurante, él murió lamentablemente, y él tenía, la última vez que hablé con él, yo una de las cosas, plato que me gustaba era el cabrito, ¿no? El cabrito que hacía, el chivo. Y le pregunté por qué no hacía más. Entonces me contó una historia de que él había comprado por allá en Chiguará 3 chivos, y que en el camino en una alcabala pararon y le hicieron una probada. En de otra alcabala, otra probada. Y bueno, cuando terminó de llegar aquí, llegó apenas con 2 chivos. De los 3 chivos que compró, quedó con 2 chivos. Por lo tanto, para poder recuperar las probadas de las diferentes alcabalas, para poder, la inversión que había hecho en la compra, tenía que aumentar precios, y a la gente le disgustaba porque él tenía un precio que era muy competitivo, y además tenía las 4B: bueno, bonito, barato y abundante. Entonces, esa 4B hacía que los clientes fueran muy solidarios y fueran personas que estuvieran ahí. Pero entonces ya no podía sostener el negocio desde ese punto de vista, y decidió eliminar platos de su comida típica. No le da número, no le da el costo, porque ¿cómo justifica? Se compra 3 chivos y le llega solo 2. ¿Cómo justifica eso? ¿Cómo lo pasa a costo? O lo que pasa con muchos agricultores,
que con el tema de las prohibiciones y el cierre de fronteras, tenía que ponerle los insumos agrícolas digamos, al café o a cualquier producto agrícola, y entonces tenían que pasar por los caminos verdes los insumos, pero como entraban por los caminos verdes no podían ser legalizados. ¿Cómo justificar la estructura de costo? Entonces convertían al agricultor en un delincuente, pero adicionalmente, como no le da el número de la producción, si lo vendía al mercado... Como no había un libre comercio internacional entre Venezuela y Colombia, entonces ese insumo que costaba $1 en Colombia, aquí en Mucuchía costaba 10. Exactamente. Y no, pero el autor es que la producción que se generaba aquí, como si la vendía acá, dado el control de precios internos, no le iba a dar el número tampoco. ¿Y qué es lo que hacía? Hacía una reexportación también por los caminos verdes, y café venezolano, por ejemplo, podía salir como excelente café colombiano, por decir. Y ahí se dieron cuenta, y además, y el cacao venezolano, por el cacao venezolano también. Vamos a publicidad y ya venimos con más de este programa con Benedetto. Vamos con más del programa con Benedetto. Estamos conversando con el profesor Douglas Ramírez. Ya la parte final, profesor. Nos quedan grabar 10 programas más porque el tema es muy amplio y es muy bonito, pero hay que hacerle entender a ese televidente que está ahí en esta tarde-noche, profesor, ¿por qué no alcanza el dinero? ¿Por qué no aumentan los sueldos? Profesor, bueno, ¿por qué el que recibía una remesita de $200 antes sí le rendía, ahora no le rinde? ¿Hacia dónde va el dólar según las estimaciones? ¿Termina en 80 este año? ¿No termina? Bueno, no, espero que no llegue a 80. Sí puede estar cerca de los 60 a final de año el dólar. Y obviamente obviamente el dólar, con todos los costos que estuvimos hablando de una economía bastante controlada, cerrada, un sistema digamos, de mayor impuestos, tanto nacionales, regionales como municipales, obviamente encarece el producto final. Aunque el dólar, le llegue la remesa en dólar, los impuestos no son en dólar, son en bolívares. Y esos impuestos se trasladan completamente en el precio final de consumo, porque los impuestos aumentan el precio final y usted lo sabe muy bien en las clases de microeconomía, como vemos, claro, que el efecto de traslación. Adicionalmente hay otro efecto que tiene la devaluación. La devaluación también tiene otro efecto sobre los precios internos, porque hay lo que llaman efecto de transferencia. Claro, la devaluación porque no es todo va a ser transferido completamente, sino es un porcentaje, pero ese porcentaje está en función de la estructura productiva de cada empresa. Y uno de los problemas que tenemos en Venezuela es que nosotros tenemos una estructura de costos de producción que tiene alto componente importado. Y eso a veces se nos olvida. Entonces, cuando usted devalúa, eso impacta en los costos de los insumos, por ejemplo, que aumenta en términos del dólar y aumenta en términos de bolívares. Y eso va a aumentar, obviamente, otra vez también en los costos de producción de la empresa. Y eso se transfiere. Entonces, tenemos un problema de que hay un sistema, yo estaba diciendo que el sistema diseñado en Venezuela tiene efectos importantes, sobre todo el sistema político institucional y sistemas de impuestos. Y por otro lado, hay otro problema que está ahí latente, es que hay un tema en el sistema de legislación que es los efectos en los pasivos laborales, cuando hay un aumento salarial. Pero las empresas, el gobierno ha bonificado el salario, ya no tenemos salario. O sea, decir que en Venezuela existe salario es una mentira. Lo que existe es una bonificación, y la bonificación no tiene efecto en los pasivos laborales. ¿Cuánto es su salario como profesor universitario? Es ridículo, 347 bolívares al mes. Profesor, el caso de Perú. Ajá. Una cosa es la política y otra la economía. Perú lleva en los últimos años 5 presidentes, con una inestabilidad política enorme. Y en materia económica, el país con mayor potencial de crecimiento que hay en este momento en América Latina, porque el sistema de instituciones que se diseñan en Perú no afectan o no tienen efectos en lo económico. Aquí en Venezuela, por el sistema de control y sistema de diseño institucional,
toda acción política que pasa en el sector político tiene efectos en el sector económico. Y esos efectos normalmente son negativos. Si tenemos uno de los casos es los impuestos, pero no solamente los impuestos, es la incertidumbre en los derechos de propiedad, es la incertidumbre en el derecho público, o sea, es la incertidumbre en que el ciudadano está indefenso frente al Estado. O sea, el Estado es un Estado que no es responsable de sus acciones, pero sí hace esas acciones para tener efectos en el ciudadano. Entonces, tenemos un Estado sobredimensionado, tenemos un Estado que no es responsable de sus actos, o sea, no es capaz de reconocer cuando se equivoca, ni resarcir el daño causado, y por lo tanto eso se refleja en lo económico. Cualquier decisión que pasa en el sector público hace que el sector privado esté ante la expectativa de qué va a pasar, qué va a ocurrir. Aquí ha habido casos donde se tuvo una política de promoción de exportaciones y las empresas empezaron a prepararse para la exportación. Y cuando ellos estaban montados para exportar aquí productos, por ejemplo, productos secos, un caso de eso, el gobierno a los 8 o 9 meses decidió cerrar toda la promoción de exportaciones. Entonces, es como que la política que se hace y se aplica hacia el sector productivo, empresarial y el sector laboral, es una política, si yo me levanto hoy con el pie derecho, y va a ser otra política si me levanto mañana con el pie izquierdo. Entonces, ¿qué consejo le da usted a los emprendedores? Mira, emprendedores en este momento siempre hay que buscar un negocio de tipo privado. Aquí hay muchos emprendedores en Mérida, que uno se queda sorprendido de la capacidad de emprendimiento que tienen. Aquí hay, mira, emprendimiento en el área tecnológica. Es increíble los desarrollos de aplicaciones tecnológicas que tienen los muchachos de ingeniería. Es increíble el desarrollo de una economía vinculada al área de la moda, al área, lo que uno llama economía naranja, el desarrollo de actividad empresarial. Yo me quedé una profesora jubilada de farmacia que había montado una empresa de diseño de ropa íntima y sexy para la mujer y su marido, porque lo disfruten ambos. Una persona, muy bellos diseños, y es una persona jubilada. Pero ¿qué pasa con toda esta empresa? Por la situación país, son empresas que actúan de manera informal, porque el formalizarse es ser sometido a presiones, impuestos, etc. Incluso las firmas personales, como ahorita con el incremento de la presión tributaria para el tema de la pensión, del seguro social. Hoy llega usted a una firma personal y le cuentan, tiene 4 trabajadores, no le preguntan cuánto le pagan, directamente ya le imputan que usted le está pagando $50 semanales y le cobran el 15% sobre eso, aunque usted no le esté pagando $50 semanales. Ya CENIAT le impone a usted un salario supuesto, un bono, no salario, un bono, y sobre ese bono que imputa el CENIAT o el sistema tributario, ya le cobran impuestos sobre eso, no sobre la estructura de costo real, sino sobre la imputación o la suposición que hacen los funcionarios fiscales. Entonces, ¿cómo una economía va a trabajar formalmente, aunque sea una firma personal, si le están haciendo esas imputaciones que salen fuera del marco jurídico? Profesor, ¿qué le pide usted al niño Jesús en materia económica para Venezuela? Mira, yo siempre soy un hombre de fe y esperanza. Yo le pido es que para el próximo año podamos tener un cambio en las políticas económicas, tengamos un cambio en el sistema institucional, y tengamos un cambio que le dé oportunidad y futuro, que nos permita reconciliarnos, que nos permita que las personas que están afuera regresen al país y tengan las oportunidades o mejores oportunidades que las que han tenido en su proceso de estar trabajando y viviendo afuera. Eso es lo que yo quiero. Yo tengo mi hija y mis nietas afuera, y quisiera, o sea, como cualquier ciudadano venezolano, tener mi familia al lado, acompañar a mi familia, apoyar, ver crecer a mis nietas, no ya, porque ya mi hija ya creció, es la mamá. Eso es un sueño que yo quisiera tener. Yo tener el lujo de vivir y ver crecer a mis nietas, de que son niñas que no llegan, la mayor no llega a 7 años, y la menor apenas, hoy cumplió, por cierto, 2 años. Es un sueño que yo tengo. Quisiera que ese sueño y esa oportunidad la tengamos todos los venezolanos.
y que usted como profesor universitario le pueda comprar los regalos que usted quiera a sus nietos con la capacidad, con el poder adquisitivo de su sueldo. Exactamente, esto también lo deseamos, pero justamente uno inventa y uno se rebusca. Yo creo que todos los venezolanos nos rebuscamos. Pero un sueño es poder vivir en un país donde ya no seamos enemigos, podemos tener nuestras diferencias, podemos discutir las diferencias, pero no tenemos que matarnos por la diferencia. Es lo único, o sea, es salir de la lógica de amigo y enemigo que se impuso en un discurso desde el año 98, 99. Desde esa época el discurso ha sido amigo-enemigo. Venezuela sufrió una época de amigo-enemigo que fue en el 45 y no nos fue bien. Tuvimos un régimen dictatorial que salió en el año 58. Ahora volvimos a imponer una lógica de amigo y enemigo cuando todos somos personas que tenemos la misma homogeneidad genética. Venezuela es un país muy homogéneo en términos genéticos. Aquí, cuando le decimos a alguien catire, no es peyorativo, o cuando le decimos mi negrita, no es un acto descalificativo, al contrario. No tiene xenofobia. Exacto, nosotros somos gente amable. Somos gente que buscamos somos hasta lúdicos a veces. Y lo más cumbre del caso es que si en Mérida uno sigue hablando, no, somos familia. Sí. Gracias, profesor, por venir al programa. Siempre este espacio está presto y dispuesto para hablar diferentes temas económicos. Y a ustedes, gracias por estar ahí frente al televisor. Feliz tarde-noche. Televisora Andina de Mérida presentó Con Benedetti.